La problemática de la inmigración haitiana indocumentada en República Dominicana sigue dando de qué hablar. Y en esta ocasión, el invitado que nos acompaña, además de ser todo un experto en el tema del cooperativismo, estuvo en esa faceta en nuestro programa hace unas semanas, pues también escribió hace un tiempo acerca de cómo el entonces presidente Joaquín Balaguer, le dio el trato al tema de la inmigración haitiana para trabajar con la caña de azúcar, que en ese entonces era uno de nuestros rubros, si no el más exitoso a nivel de exportación. Tanto así que en República Dominicana estaba la entonces poderosísima Gulf and Western. Vamos a hablar de ese artículo y conversemos sobre la actualidad de la inmigración haitiana en República Dominicana, a propósito también del discurso del presidente Luis Abinader y sus 15 medidas, con Claudio Ramírez. ¿Cómo vamos, hermano? Estamos bien. ¿Cómo te sientes, hermano? Maracayo. Bienvenido, y demás. Estamos bien, viendo las medidas del presidente, viendo el accionar que ha transcurrido a nivel de los últimos meses, el tema migratorio que ha sido la palestra pública a nivel nacional. Y hemos tratado de ser un poco analítico con lo que ha sucedido a lo largo de los años en tema migratorio. Bueno, Claudio, vamos a hablar. ¿Cuál es, a grandes rasgos, o sinteticemos, la tesis de tu artículo? Bueno, la tesis de mi artículo lo que radica es en poder expresar o ver cómo, dependiendo el transcurrir del tiempo, a medida de los presidentes que van pasando, ha manejado el tema migratorio. O sea, desde que vemos el doctor Joaquín Balaguer, que el trato era obtener la mano de obra haitiana para la caña, para la zafra cañera. Luego que concluía la zafra cañera, como relativamente concluía su proceso de contrato y volvían a su lugar de destino, que era Haití. Pero empezó eso, parece que a ser diferente a lo largo de que empezaron a llegar otros gobiernos. Empezaron a migrar los haitianos y a quedarse de manera definitiva en el país, y hoy tenemos una población alta que todavía no se sabe, no se ha dicho, ni tampoco es censada. O sea, no tenemos la evidencia, la estadística. ¿Y qué hacía el gobierno de Joaquín Balaguer para garantizar que esa mano de obra haitiana, terminada la zafra, volviera a su país? Bueno, el gobierno de Joaquín Balaguer lo que hacía era que contrataba a los haitianos, los notificaba bajo una documentación, le generaba su contrato y lo establecía en un sitio específico. Por ejemplo, vamos a poner San Pedro de Macorís. En ese ingenio donde estaban, ahí estaban los haitianos y tenían un control pleno de las personas que estaban ahí y el tiempo. O sea, el permiso temporal que se tenía. Cuando concluía ese permiso, ya entonces la persona encargada se encargaba de devolver esos nacionales haitianos, como ya concluyó su trabajo, a su lugar de destino. Eso era un trabajo bien ponderado, que es algo de lo que yo puedo analizar y cuestionar de lo que está pasando ahora. O sea, podemos evidenciar a través de redes sociales, a través de programas, que haitianos dicen que han venido 5 y 6 veces al país. Entonces te dice a ti que no hay un control previo. Cuando un dominicano migra a Estados Unidos, migra a Europa, que es deportado, hay un control de huella, un control de datos, un control biométrico completo que permite saber, bueno, Edwin vino, lo deportamos, ya no puede entrar con su identidad. Y es por eso donde existen lo que llamamos los machetes, los términos de malsanos de poder volver a ese país. Entonces, aquí no hay ese control. ¿Por qué? Porque el proceso migratorio aquí se ha concentrado, primero, en recibir dinero de los haitianos o entender que es una especie de negocio lucrativo. Yo te deporto, te llevo hasta la frontera, ahí te cobro y te devuelves. Entonces, ese haitiano va 5 y 6 veces sin un control previo. Entonces, por más medidas que hagan los presidentes, si no hay un control estadístico, un control de datos, un control biométrico de las personas que entran al país, no vamos a mitigar ese proceso. Claudio, ¿cuándo entonces empieza a quebrarse esa forma de control que tenía el gobierno de Joaquín Balaguer? ¿Tan pronto sale del poder? Sí, al momento de salir el doctor Joaquín Balaguer del poder, no, 94. En el 94. O sea, en el 78 el gobierno del PRD más o menos se mantuvo igual. Sí, pero volvió a tomar control cuando llega Joaquín Balaguer, porque es que se descontrolan, las autoridades se han descontrolado en varias ocasiones. Entonces ahora es que ha sido más masivo, porque ahora tenemos un periodo muy largo
Desde la salida de Balaguer, solamente hubo un poco de control en el gobierno de Danilo Medina cuando la regularización, que lo que hicieron fue empezar a permitirle que tuvieran documentos. No fue que lo controlaron, sino que le permitieron que tuvieran documentos legales para trabajar. Pero es ahí donde empieza a dañarse por completo, porque ya los empresarios han visto que esa mano de obra es totalmente económica, que pueden economizarse hasta el 50% de lo que le pueden pagar a un dominicano, y empiezan a masificar los haitianos, incluso incumpliendo la ley. Ya el 80-20 no existe en este país para el tema de trabajo migratorio. O sea, están asumiendo principalmente los haitianos la mayor parte de los trabajos de agricultura, de construcción en nuestro país. Incluso ya hasta el transporte están ellos metidos. Y no es que tengo nada con los vecinos haitianos, sino es que no podemos hacer que el haitiano per se sin previo conocimiento venga a dañar nuestro país. Ya ellos tienen su país con una tala de árboles excesiva, o sea, no tienen siembra, está árido allá, no hay agua, fruto de esa tala de árboles, vandalizado totalmente. Entonces eso ha incrementado aquí muchas otras herramientas o creado alguna conciencia en otros dominicanos que permita cambiar el esquema de trabajo. Uh-huh. Tú sabes que esa dinámica que se daba con Joaquín Balaguer y el asunto del trabajo, eso fue precisamente lo que dijo Hipólito Mejía, ¿recuerdas? En una de sus declaraciones, de que volvieran a ese esquema, de que haya una persona encargada de controlar, de que los haitianos cuando se les cumpla un contrato de trabajo, pues vuelvan nuevamente a su país de origen, que es algo que se da en otros países. Nosotros los dominicanos también conseguimos contratos de trabajo en otros países, como en Jamaica, claro. Por ejemplo. En Jamaica piden muchas personas para pintar edificios y estructuras, y es un grupo que va, lo trasladan a un local, a un sitio donde puedan estar mientras están trabajando, y inmediatamente se le termina el contrato de trabajo, pues hay una persona responsable de que regresen, y si no, esa persona es multada. O sea que eso podría ser una solución o no, porque el asunto aquí ahora es que, y una de las quejas de las personas es que están ocupando puestos de trabajo que el dominicano podría estar laborando allí, ¿no? Entonces ya la solución ya no sería esa. No, vamos a identificarlos y a cumplir que cumplan un tiempo de labor, y nos mantenemos trayendo y llevando. Ya yo creo que la gente lo que está reclamando es que ese trabajo lo puedo hacer yo. La solución es que el empleado me pague lo justo. Entonces ahí yo creo que ya esa vieja solución de Joaquín Balaguer aquella vez, pues yo creo que no es lo que conviene ahora mismo. Lo que conviene es que esos puestos de trabajo se abran para el dominicano, que se cumpla la ley del 80-20, obligar a estos empresarios, estos grandes capitalistas, de que paguen lo justo. Aparte, también hay otra cosa que dice el presidente. Cuando en el sector construcción, estos empresarios están trabajando en la época de la barbarie todavía, con los instrumentos, no se han modernizado, no han mecanizado la forma de trabajar. Entonces, no lo han modernizado. No lo han modernizado. Eso obliga entonces a que este trabajador haitiano, que está acostumbrado a hacer, prácticamente son trabajos forzosos. Trabajos forzosos. Que en un dominicano, cuando vea esa vacante ya lista, ¿no? Porque ya está la vacante, ¿no? Y ya está el sueldo justo. Pero el dominicano va a decir, pero espérate, yo no soy un burro. Los empresarios no están preparados para poner a trabajar dignamente a la gente, que es otro problema. Mira, con respecto a lo que dices de la parte de Joaquín Balaguer, no es la solución, pero puede ser parte de un esquema, de un paquete de procesos. Porque, por ejemplo, si yo establezco responsabilidad dentro del empresariado que me traiga los haitianos, ya yo tengo una persona responsable primero. Segundo, tengo que establecer cuántos empleados tú vas a tener a través del Ministerio de Trabajo, cuánto vas a tener y cuál es la capacidad dominicana y cuál es la haitiana para poder cumplir la ley. Pero también, como te dije, la sistematización de esos haitianos que entran de manera biométrica.
porque no estamos en nada así, lo entramos, lo ponemos a trabajar y no documentamos lo que está pasando. Entonces ahí es donde se nos escapa de las manos. Y por la parte de la estructuración de las edificaciones, sí, porque para ellos les es más rentable no tener la maquinaria adecuada, les sale más económico. Claro. Entonces yo contrato un personal que me es más barato. Entonces la edificación que está construyendo te va a salir a menos de la mitad del precio, porque tú lo vas a compensar en mano de obra. Pero ¿qué pasa aquí también? Que es bueno tocar y es claro hacerlo saber. Esos empresarios mayormente tienen afinidad con los gobiernos de turno, porque invierten en sus campañas y luego ese es el regalo, ese es la devuelta que te dan para tú poder hacer tus cosas. ¿Cuáles son los grandes emporios que tienen estos empleados? O sea, son gente que tú no puedes ni tocarla. Si tú te pones a analizar, ahora mismo la masificación haitiana está al este, que si tú te pones a calcular cuál es el trayecto para llegar al este, desde Dajabón, desde Pedernales, desde Montecristi, es mucho el trayecto. ¿Y por qué la concentración es ahí? Tenemos en todos lados, pero la masificación está en el este. O sea, te está diciendo que esos grandes empresarios te están masificando la mano de obra haitiana y están despreciando la mano de obra dominicana. Incluso ya en los hoteles, los propios empleados de animación, los maleteros, están siendo haitianos. Pero es por lo propio. O sea, te pago menos, me es más rentable mi negocio. Cuando yo veo las utilidades de mi negocio es mucho mayor, porque un dominicano no va a hacer un trabajo por lo que lo hace un haitiano. Mira, lo que tú dices, eso de que estos presidentes llegan ahí con el compromiso de pagar deudas, ¿no? Y volviendo a Hipólito Mejía, quien declaró que su amigo tenía un problema, su amigo Bisonó, Sí. que tenía parado unos proyectos allí luego del anuncio del presidente de que iba a deportar 10.000 haitianos. 10.000 semanas. Que entonces, La utopía es. una de las cosas que movió a Hipólito a decir es, no, vamos a volver al esquema de Balaguer. Porque mira, yo tengo un amigo ahí, lo Bisonó, que tiene un proyecto de 6.000 millones parado porque... Si te lo porque dice. no tiene... Un amigo, o sea, Sí. una gente que tengo un compromiso o tuve un compromiso con él. Claro. Entonces ahí es donde va. Y entonces, por ejemplo, el caso de ahora estas medidas, esas son medidas reactivas, no proactivas. Son medidas por la presión social, por la presión mediática. O sea, nos ponemos a ver, mucha gente ha cuestionado, por ejemplo, el caso de la Antigua Orden, que hizo esa manifestación allá a Friusa, la manifestación que estaba gestando Santiago Matías, la caminata, marcha, huelga que va a hacer el pastor Carlos Peña. Todo eso ha generado la presión. O sea, lo podemos ver de una manera como cualquier ciudadano lo quiera ver o quiera decir que view, que es lo que sea, pero ha generado una presión. Y ha generado una presión que el presidente ha tenido que tomar medidas. Entonces yo me pregunto, en el 2023 se anunció que con los demás partidos del Estado, PLD, PRD y demás, iban a hacer un acuerdo para establecer una normativa migratoria. Eso fue en el 2023. Sí. Entonces ya en el 24 pasa, sin pena ni gloria, se olvidó, y ya en el 25 volvemos a tomar medidas. Entonces, no es cuestión... Anunciar medidas. Anunciar. Sí. No es cuestión de anunciar, de promover de manera proactiva. Es cuestión de manera de así no proactiva. Vamos a hacer el análisis lógico con el esquema estructural para decir, mira, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Pero también, qué bueno señalar, tenemos que concientizar o importantizar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? En nuestro país, la gran debilidad del país nuestro es la educación. ¿Quiénes son los guardias que están en la frontera? La mayoría son menos de octavo curso de la primaria. Entonces te dice a ti que no hay una conciencia plena. Piensan más en 1,000 o 2,000 pesos que se van a ganar, que le van a obtener de un haitiano o de un irregular, que lo que puede generar o lo que puede representar. Porque si aquí se genera un estallido social donde los haitianos empiezan a ejercer las mismas acciones que están ejerciendo en su país, porque aquí hay una migración, aquí hay una invasión silente y están por todos los puntos cardinales. Tú vas a San José de Ocoa, tienes haitianos. Vas a Azua, tienes haitianos. Vas a Santiago, tienes muchos. Vas al este, muchísimos. Entonces, hay una invasión silente. Si ellos toman las armas o tienen algún plan estructurado, nosotros no estamos ahora mismo en la actualidad pensando en ese proceso,
pero no sabemos si ellos lo están pensando. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? La educación es fundamental para las personas que están en el área militar, en los que están fronterizando, en los que están cuidando la frontera, porque desconocen incluso hasta la historia dominicana de los procesos que se han gestado contra la partitura haitiana. O sea, ¿cuántos van? Aparte de la independencia, van varios procesos, varias batallas. Entonces, muchas veces esos guardias desconocen ese proceso, sin saber que puede tocarle a una de sus familias ser los agredidos. Mire el caso que pasó hace años en Dajabón. El de la finca, el señor de la finca que tenía un haitiano cuidando, lo decapitó a los dos señores. Entonces, ahí tenemos que visualizar que puede tocarnos a cualquiera de nosotros. Puede tocarnos a cualquiera. Y no es que tengo nada en contra de los haitianos, pero el nivel de violencia que se trae desde Haití, el nivel de violencia que está generando ese pueblo, no puede extrapolarse hasta nosotros. Y creo que el nivel de intranquilidad que tenemos aquí, mucho de ello es fruto de haitianos. Definitivamente. Y dime una cosa, ya te referiste un poco a las medidas, pero tú ves en ellas por lo menos una, dos, quizás tres, tú ves algún resquicio de qué sé yo, de racionalidad, tú ves que por lo menos vale la pena, tú ves alguna visión que tiene el gobierno al respecto, o es sencillamente una contención de crisis de imagen. Yo pienso que al final es una contención de crisis, es como vamos a parar este proceso. Vuelvo y te reitero, ya nosotros en los próximos días, el 24, tenemos la huelga por parte de Carlos Peña. Es el 24 de abril. 24 de abril. Pero el 24 está anunciando. El 24 es la marcha de la antigua orden. No, la marcha de la antigua orden. Exacto. Es la misma semana, me parece. Creo que 22. Sí, ¿verdad? sí, porque regresa. Él lo quiso equiparar, lo ha dicho el ingeniero, con esa huelga del 84, con la poblada del 84. Sí. Y cuando él dice que lo equipara, imagínate, esa poblada del 84, además de ser a nivel de protesta exitosa, fue muy dolorosa al mismo tiempo para el país, porque hubo muchas pérdidas humanas y sangre que corrió, exacto. Entonces, si te pones a analizar la parte de Carlos Peña, luego la antigua orden, luego Santiago Matías, él lo tiene cerca, todo está cerca, entonces hay que buscar una medida en la cual yo pueda frenar eso, pueda negociar con ellos, sentarlos en la mesa de la negociación y decir, vamos a trabajar con esta parte, vamos a dejar todo eso sin efecto, que era parte de lo que hacía Balaguer en su momento cuando había problemas. Se sentaba con los actores de esas entidades sociales, pasaba los procesos y luego seguía igual. Entonces, él lo que está buscando es la reactividad. Llegó el proceso, déjame yo parar esto, porque no me conviene un escándalo, no me conviene un proceso. Pero el primer problema, por ejemplo, que tiene el gobierno, no solo con la parte migratoria, sino con todo el entramado gubernamental, es que el presidente es un líder, un dirigente, un líder sin liderazgo. Me explico. Al presidente anunciar que no va, muchos de los dirigentes, muchos de los funcionarios están desautorizando al presidente. No le está importando lo que pase con el presidente. Y está uno por allá y no por aquí. ¿Tienes un ejemplo? Claro, varios. Tú te puedes poner a mirar el caso de Farideh Raful. En la oposición era muy una guerrera. Ahora él, lo que ella diga, eso es. Incluso violentando la ley. A la permisología a la que ella se refiere para cualquier actividad de manifestación, en la oposición ella no la veía. Y nosotros tenemos derecho a manifestarnos de manera pacífica. Lo dice la Constitución. No hay que pedir permiso. Entonces, ahora lo está haciendo. Te pones a analizar el tema de que el presidente anuncia una medida, al rato tiene que devolverla. Dice una cosa, el vocero tiene que salir al ratito con otra. Entonces te está diciendo que está siendo desautorizado. Él mismo está en un estrés, me imagino, que no tiene sitio, no tiene lugar. Tiene que accionar y devolverse. O sea, tú no puedes avanzar para después devolverte. Si tú vas para Montecristi, no puedes llegar a Santiago para después devolverte, para después volver a Montecristi. O sea, tienes que seguir avanzando. Entonces, yo creo que esa medida del presidente de decir que no va es lo que le ha generado el malestar dentro del partido que lo tiene con ese proceso. O sea, que tú entiendes que a nivel de estrategia política no lo debió decir tan temprano y hacer como los demás que amagan. Quedarse ahí, tranquilo, y dejar en la mesa la posibilidad de una reforma
constitucional. Como él amagó con una reforma en varias ocasiones, incluso hizo algunas modificaciones. Mantenerlo ahí y dejar ese tema ahí. Y cuando llegue el momento, decimos, yo no voy, concursen ustedes. Pero ahora él está recibiendo a la vicepresidenta que también dice que va. Y según las fuentes, dicen que esa es la candidata del presidente. Eso va a generar un malestar que posiblemente pueda dar al traste con romper el esquema de posible continuidad del gobierno. Y el tema de la vicepresidenta es delicado. Muy delicado. Porque, oigan, ¿por qué? Entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, es que está siendo soportada por sectores de la construcción en República Dominicana que precisamente se sirven con la cuchara grande de la mano de obra indocumentada haitiana. Sí. Claro, ella se pronunció, recuerden, y eso hay que recordarlo porque no podemos olvidar. Ella se pronunció en el sentido de que la solución haitiana era darle documento. Y dijo algo legalizar. Sí, darle documento. Legalizó. Que legal, no, pero no es lo mismo regularizar que decir legalizar. O sea, legalizar es dejar que la cosa pase como tú quieras. Tiene una connotación más peligrosa para los fines dominicanos, para los fines de todos los dominicanos, ¿no? Que es que busca el dominicano a nivel, ¿verdad?, sensato, sin violencia, sin xenofobia, que se controle este asunto, ¿no? Claro. Sin xenofobia, señores. Porque tampoco yo no soy xenófobo, pero hay que controlar. Hay que controlar, porque nosotros somos controlados en otros países. Exacto. O sea, tú migras, ahora mismo tú estás recibiendo una deportación masiva por parte de Estados Unidos de personas que están allá ilegal. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos cuestiona? A nosotros no se nos puede cuestionar. Y el presidente debe ponerse la correa apretada y empezar a trabajar, porque entonces lo que ha avanzado lo va a derrumbar. Y con el tema de la vicepresidenta, ella tiene compromisos con ese empresariado, con el empresariado de la construcción. Entonces, ¿cuál es el pago? ¿Te lo dejo claro con lo que ella dijo? Vamos no a regularizar, vamos a legalizar. O sea, al final lo que vamos a hacer es que vamos a masificar la isla o a unificar la isla, que es lo que se quiere. Dios. Gracias, Claudio Ramírez, por estar con nosotros. ¿Dónde podemos ver tu artículo? ¿Ese artículo en qué medio lo publicaste o en qué site lo podemos ver? Ese artículo está publicado en ¿Qué se dice RD? En El Audaz, en Diario Libre, no me lo publicaron. Okay. Aunque solicitaste eso, sí, ¿no? yo lo masifiqué. Es lógico. Mándalo a acento. Tampoco, no lo recibí. Al momento.net, ahí en algunos medios, pero en los medios tradicionales la mayoría no. Y me publican los artículos perfectamente, pero ese no lo publican. Ese no. ¿Cómo se llama tu artículo? ¿Cómo se llama? La realidad de la migración haitiana. La realidad de la migración haitiana de nuestro amigo Claudio Ramírez. Búsquenlo en medios como almomento.net, El Audaz, etcétera, etcétera. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Nos puedes ver en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway y en el Cibao, en las principales empresas de cable de la zona.